Me gustaría que vean cómo hice. Bueno, Zaira, ¿querés mostrarlo? Dale. Dale, no Creo sé que tenés que si. habilitarle para compartir, Luis. Ahí, Dale, ahí puedo, ahí ya está habilitado. Puedes dale. compartir si quieres pantalla y lo miramos. Sí, sí, Sí. se ve. No sé si quieres ir contándonos vos más o menos cómo lo fuiste resolviendo o si tuviste alguna duda o qué parte te estás tan segura. Ah, dale, no hay problema. ¿Alguien más hizo también el 17? Que también nos está ayudando. Mm, Bien, el 17 era el que tenía de las dos secuencias. Ok. Había que ir intercalando las palabras de una secuencia y de la otra, no en una sola lista. Entonces, bueno, ya lo dividió en procedimientos. Teníamos que agregar, supongo que agregar las cosas a la lista. ¿Cuál es la diferencia entre los dos procedimientos de agregar que tenés, Aira? Ahí más arriba. ¿A dos listas? ¿Era con dos listas este o con una? Creo que va agregando una secuencia en cada lista. ¿Puede ser? Ok, súper. Claro, una y si van cumpliendo lo que les pide, ¿no? Si van cumpliendo las condiciones. Era Y tienen que falso. ir intercaladas. Esa era tipo la clave ahí. Ujú. Falso. ¿Querés mostrar qué hace la función agregar? O sea, cualquiera de las dos. A ver qué dice Zaira. Si la bandera es falsa, entra en el ciclo para agregar la palabra a la lista. Si la palabra cumple la condición, se la agrega. Si no, se la reinicia. Y si cumple, la bandera se hace verdadera. Bien. Y ahora el procedimiento de agregar. ¿En los dos agregar haces lo mismo, Zaira? Por más que son ¿Estás, en listas estás distintas. cargando ordenado, Zaira? Carga siempre al final, digamos. A ver, a ver, a ver. ¿No? No, creo que no dice, digamos, si hay que cargar adelante, atrás o ordenado. Es que no tendría que estar apilándose nomás para Claro. respetar la palabra. Sí, sí, sí. Está bien, no hace falta que esté ordenado. Eh, Ahí entendí, vos vas moviendo el puntero último para ujú. ir controlando, guardás el prim en el primer nodo de la lista y vas moviendo el último para ir controlando. Ok, ahora sí. Ahora sí, si querés bajar hasta el mientras. Si bandera falso,
Mientras que sea distinto de espacio, vas agregando y vas avanzando. Cuando llegas al espacio porque terminó la palabra, a Q le asignas prim. Si Q.dato es igual a un punto dato, significa que comienza y termina con la misma letra. Y bandera es verdadero. Si no, reiniciar lista. Y reiniciar lista, ¿querés mostrar a ver qué haces en reiniciar lista? Prim, haces la 2. Ah, vas borrando. Ok. Borras la lista y la pones en 0 para la próxima palabra. De una. Después más abajo, ¿qué haces? No sé si se borra así la lista. A ver, subí de vuelta. P le asignas prim. Pasa que antes tenés que usar 2 punteros para poder borrar. Porque si vos borrás tu P, o sea, vos tenés un P apuntando a un nodo. Si vos borrás ese puntero, ya no, y si no, y no te moviste antes al siguiente, no tenés manera de pararte en el siguiente para borrar el siguiente. O sea, perdés tu puntero y perdés la dirección de donde estabas. Vos tenés que asignar a un puntero B, por ejemplo, le asignás el contenido de P. Después te moves con P al siguiente y borrás B, porque si no perdés tu dirección y no puedes seguir borrando. Bien. Bien, entonces, si no, reinicio la lista y termino. Si bandera 2 es falso, entonces mientras B2 sea distinto de blanco, agrega. B2 vas guardando, calculo que en agrega vas guardando si hay algún dígito numérico en agrega 2. Sí. Claro, en B2 guardas si hay algún número. ¿Te pedía contar la cantidad de números? No me acuerdo esa parte. A ver, me fijo. Bueno, y avanza. En la palabra, sí, como la palabra. Paridad, paridad. Claro, usa Sí. número como bandera, capaz. Si número es mayor a 0, ponele. ¿Eso es? Claro, o sea, ese número sería el con que pusiste en la línea 887. Estás usando 2, calcula que le erraste. O sea, te equivocaste nomás. Ok. Entonces, si hay más de un número y paridad es par, entonces bandera es verdadero. Si no, reinicia la lista, bien. Si las dos banderas están en verdadero, significa que tienes que copiar las dos a la salida, mientras que Q sea distinto de 1000. ¿Ya te habías parado en prim con Q para poder copiar en ambas listas, digamos? Para poder copiar la palabra completa. Sí, capaz que eso te está faltando. Para, compararte al principio de las dos listas para empezar a copiar a la salida. A prim 2 ¿no sería? No, no sé qué puntero estás usando para las dos listas. Ahí está. Entonces, copias a la salida. Escribo B3. Y no vacías la lista después de grabar. Capaz te faltaría eso. Una vez que terminas de grabar en la salida, borrar, así como reiniciaste la lista cuando no te interesaba la palabra. Una vez que la terminas de copiar, ya tampoco te interesa lo que tiene, así que ya podrías borrar lo que tiene en la lista para la próxima palabra.
Sí, súper ahí. De una. A ver, le asignas el blanco. A eso estaba buscando que escribas los espacios, si lo escribís. De vuelta ahí abajo, B3. De una. Creo que está bien. Fíjate de controlar nomás lo de borrar. Y si tenés dudas, pregunta porque o sea, eso que hiciste sí está mal, porque perdés, perdés apuntar el nodo, digamos, perdés la dirección de la lista. Así que si quieres revisar, si no, preguntar nomás, no hay problema. Bueno, no sé si alguno más quiere ver. Y es importante eso, ¿no? Porque perder la referencia del acceso a la lista, digamos, que es el primer puntero, no es lo mismo que borrarla. Eh, Perdés la referencia y todo eso sigue estando. Lo que pasa es que no podemos accederlo nomás. O sea, por eso Lo viene lo mismo de que disponer. es Claro. medio parecido a dejar nomás la lista y no borrarla. O sea, eso queda en algún lugar de la memoria, está ahí dando vueltas. Por más que Y, ustedes pierdan los punteros o no apunten a prim, queda claro. ahí dando vueltas en algún lado y por eso es Y mejor lo borrar. grave, y lo grave es que queda inaccesible. O sea, que queda ahí y no podés accederlo, digamos. Habría que reiniciar o hacer algo ahí para que se vuelque toda esa memoria. O sea, esa es la gravedad de perder una referencia de un puntero. Es bastante grave en un ejercicio si en alguna parte, digamos, por algún motivo, prim pasa a estar nulo o prim apunta a algo que está mal. eh, Eso es un error en el ejercicio, un error que no se puede pasar por alto. Así que eso hay que tenerlo en cuenta. No sé si alguien más quiere mostrar algo que haya quedado, puede ser de algún ejercicio anterior también, o alguno que no hayamos hablado, algún ejercicio nuevo para los que recién entraron. La confina Dice, del 4-9, ahí la buscamos. Después, si quieren, igual les mostramos el que resolvimos con los profes del complementario, que al final creo que nos llevamos a ver una versión bien en clase, así que les dejamos esa para ver si quieren. Y a ver, yo busco la del 4-9. Ok, ahorita, así que les comparto. Sí, veremos. Ok, el 4-9 dice, da una lista circular de 8 elementos que contienen cada uno un valor numérico entero para encriptación. Encriptar un texto ingresado por teclado. El texto encriptado debe almacenarse en una lista de salida simplemente encadenada. Ok. La encriptación es según las siguientes pautas. Según la posición del carácter, buscar en la lista circular de encriptación el multiplicador correspondiente de acuerdo a su posición lógica en la lista. Por ejemplo, solo hay 8 multiplicadores. Si se ingresa un arreglo de 10 caracteres para encriptar los últimos 2, utilizarán los multiplicadores 1 y 2. Okay. Se usa la función ASCII carácter para convertir cada carácter del arreglo en un entero, y luego se lo multiplican los valores obtenidos en los dos pasos anteriores. Por último, se descompone el resultado obtenido en 3 en cada uno de sus dígitos. Ok. Este es más ver a ver cómo usamos los multiplicadores que otra cosa. Entonces, ok. Entonces tenemos por un lado la lista circular que va a tener el multiplicador, y por otro el texto que vamos a ir pasando a la lista de salida. ¿Sí? Mm.
Ok, este texto ingresado por teclado va a ser como en donde lo vamos a guardar en un arreglo, súper. Entonces, básicamente vamos a ingresar lo que nos diga por teclado, lo vamos a guardar en un arreglo, podemos poner como que es un arreglo de entrada que se los pasa por parámetro de último, no pasa nada. Y después, según el índice del arreglo, vamos a ir definiendo qué multiplicador se necesita. ¿Sí? De la posición 1 a la 8 le va a corresponder de la lista a la posición 1 a la 8. Ahora ya cuando pasa a la posición 9, ahí volvería a comenzar la lista circular, o sea, volvería al inicio. A la posición 9 le corresponde el nodo 1, a la 10 le corresponde el nodo 2 y así. ¿Sí? Después con la función ASCII, que recibe un carácter que es el contenido del arreglo, convertís ese carácter en un entero, después haces la operación del valor del nodo de la lista y el valor pasado a entero del arreglo, obtenés un número, ¿sí? Cualquiera, y después dice se descompone el resultado en 3. O sea, en 3 capaz que es arbitrario, pero calculo que debe ser en la cantidad de dígitos que te dé el resultado de la multiplicación. Por el que te queda 2 lo dividís en 2, calculo que es así. Claro, si el último son dos, Para que te rellenás quede con 1. un cero, capaz. ¿Cómo? Rellenás con un cero, si no, si son dos, ponele, en la última. Claro, sí. Sí. Eh, o sea, creo que la idea es que almacenes un solo número, por eso la sumo. Creo que ahí dice 3 porque se refiere al punto 3. Viste que está enumerando una secuencia de pasos ahí. Ah, claro, claro, claro. Sí. Claro, puede ser. Sí, sí, Se sí. refi- Ahí está. Y tiene sentido, Sí. fíjense que tiene sentido el hecho que sea una lista circular, porque claro, un texto, eh, bueno, un texto va a tener muchos caracteres, no van a ser más que 8. Y la idea es ir avanzando en esa lista circular que nos va dando los números para hacer la encriptación. La idea es como ir avanzando sin fin, ¿no? Y ahí, digamos, tiene sentido el uso de esta estructura circular en la que siempre tengo un próximo. O sea, voy a llegar al octavo, voy a tener un próximo, bueno, en este caso va a empezar de nuevo. Y ahí se ve un uso, digamos, para esa estructura. Sí, o sea, voy a necesitar tomar el índice, de ahí pasar ese contenido a un entero. Una vez que es un entero, lo puedo usar el multiplicador buscando en la lista. Una vez que lo multiplico, descomponemos y sumamos los dígitos como hice en el último paso y ahí recién lo guardas en la lista de salida. ¿Sí? ¿Se entendió, Abigail? No, creo que decía una simple, una lista con simplemente encadenada, una simple nomás. Y luego, lo último de Fíjense que todo, ustedes. claro. Sí, vale. No, iba a decir que ustedes se tienen que ir moviendo por el arreglo. O sea, y la lista circular es como que nunca va a terminar porque es dependiente. Cuando termina el arreglo, ahí queda la lista, quedará en la posición 1, 3 o 8, pero su ciclo principal va a estar en el arreglo. Y la lista va a seguir porque no, como es circular, no termina justamente. ¿Sí? Ponemos un para el arreglo y ese va a ser su ciclo principal y dentro de eso va a estar el recorrido de la lista, tantas veces como les indique el arreglo. Pero es el arreglo quien maneja el ciclo principal acá. Vale, súper bien. Bien. ¿Tienen algún otro que quieran que veamos? Si no, vemos el de la clase pasada. ¿Será que puedo compartir el ejercicio de la clase pasada, el Sí, procedimiento? sí, sí. Dale, Porque no me quedó muchas dudas, pero o sea, quería saber si estaba bien porque era diferente como el que mostró el profe. dale, súper. Ahí está habilitado ya para compartir. ¿Se ve? Sí, sí, se ve. Dale. Mm. El entero si no te lo pasa como parámetro, se lo pedís en el momento nomás, creo.
Ah, perdón, no, es que era la función. Ah, no te dije nada. Ambiente P puntero nodo, acumulador entero, un proceso. Ok, el acumulador usas ahí vas acumulando cada uno de los números hasta llegar a A, ¿no? Fíjate que ahí capaz no es necesario que uses una variable aparte, porque justamente tenés el nodo de la lista y podés ir acumulando directamente en ese. ¿Sí? No hace falta que, viste que vos haces acumulador, le pasás el dato y después en acumulador sumás y volvés a guardar eso, digamos. Eso no hace falta. Puedes trabajar directamente con los nodos. Mm. En la carga ordenada está bien, creo, ¿no? Ah, bueno, fíjate lo de borrar el nodo, lo que comentamos recién con Zaira, que no pueden disponer directamente de ese P que ustedes están usando para recorrer, porque si no lo van a perder, ¿sí? Van a necesitar como algún puntero auxiliar y usas ese para disponer. ¿Sí? Así como dijo Valen, por ejemplo, un puntero B, le asignan P y lo que se dispone es B. ¿Sí? Algo así. Vale, gracias. Y a ver qué otra cosa. El resto de la carga ordenada me parece que está bien. No sé si los chicos ven algo más. Pero no hacía falta toda la carga de estado, ¿sí? ¿En serio? Bien. No, no hacía falta que sea ordenada, me parece. ¿O por qué tenés 3 casos para borrar? Eso quiero saber. El primer caso es si el que queremos borrar está en el primero. O sea, nosotros lo que hacíamos es, ¿cómo es? Si el dato era menor que el que queríamos, lo pasábamos al siguiente, lo sumamos al siguiente. Entonces teníamos que borrar el nodo que nos quedaba ahí. Por eso cambiamos prim y entonces lo borramos. Y Ah, después, si está en el medio y el último lo dejamos así nomás y solamente lo borramos si es cero porque nosotros pensamos que sería necesario tener un último número que sea cero. Algo así. Entiendo, ok. Súper. Fíjate que si lo planteamos como ir acumulando en el primero, te ahorras un caso. Por ahí el primero nunca se va a borrar, digamos. Y podés ir Sí, sí, acumulando. nosotros hace dicho el profe, por eso. Nosotros Claro. no. Sí, sí, pero está bien, entiendo, está bien. Eso nomás, bueno, tengan en cuenta entonces eso para borrarlo. Y que acordate que no hace falta que tengas una variable aparte para ir acumulando, porque el nodo es adentro, es un registro más, digamos. Entonces tiene una variable más que vos puedes ir usando y acumulando ahí. ¿Sí? También esa es la idea, que se vayan ahorrando estructuras, así que para eso está. Bien, Bueno, dale. dale. Si quieres a digamos ver aquí, que tu vemos. estrategia fue, yo voy acumulando, o sea, vos podrías ir acumulando en el próximo nomás, o sea, donde apunta el próximo en datos, y una vez que eso supere a lo que estás buscando vos, que es A, podrías hacer lo mismo que estás haciendo y ver la eliminación, si lo podés generalizar más, y creo que andaría. ¿Listo? Dale. Bien. Bueno, ¿alguna más tiene este de la clase? ¿Quiera verlo? Y si no, ahí ya les compartimos una solución.
Les mostramos esta entonces. Ok, entonces bueno, el que vimos recién con Nicolás, agrupa, necesitaba prim, ult y a, que era el entero del tope. Entonces nosotros fuimos haciendo así como les comentamos recién, de ir acumulando en el primero y después ir borrándolo. Entonces, por ejemplo, si teníamos este de acá, L3, 4, 2, 4, nos fijábamos si 3 era menor a 10, no, entonces íbamos al próximo nodo, acumulábamos en 3 el 4 y lo que borrábamos era 4. ¿Sí? Íbamos haciéndolo así. Y así hasta llegar, y esto era los que íbamos borrando y íbamos acumulando en el anterior. ¿Sí? Ahora tengo un dibujito de la muestra. Entonces, la primera vez le asignamos Q a Q le asignamos prim para empezar a recorrer la lista, y hasta que no se termine la lista vamos a ir haciendo este control. Si el dato que está en el nodo es menor al parámetro que nos ingresaron y además no es el último, porque la consigna también nos decía que en la lista final no deben quedar elementos menores a, salvo eventualmente el último. En ese no lo consideramos. Entonces, si no es el último y además es menor al parámetro que nos da, vamos a ir acumulando en el próximo. Entonces a P le vamos a pasar q.prox y vamos a borrar ese q actual. Entonces mientras q.dato menor a otra vez, ahora vamos a ir acumulando en este nodo anterior que les dije. ¿Sí? Básicamente sería hacer eso, me quedo quieta en el 3 y voy a ir recorriendo los otros y voy a ir sumando, le sumo a 3, le sumo 4, ¿sí? A q.dato le sumo q.dato más p.dato, que p.dato es lo mismo que q.prox, o sea que sería este 4. Y una vez que está acumulado eso, vuelvo a cargar el dato y me fijo para disponerlo. Sí, a ver, creo que tengo un dibujito. Así lo vemos mejor. Sí, ponele si tuviéramos esta lista, 4, 6, 2, 8. Primero me dice entonces que si q.dato es menor a y q distinto de ult, que es el caso acá del 4, 4 es menor a 10, bueno, hicimos una igual a 10, 4 es menor a 10 y no es el último, entonces a p le paso q.prox. Q estaba apuntando al primero, porque pusimos a q le asignó prim la primera vez, entonces a p le va a quedar el segundo, no, el 6, ¿sí? Entonces ahora en q.dato, que q sigue siendo este de acá, el 10, le asignamos el dato más p.dato, o sea el 6. Y ahora vamos a borrar este nodo 6. Entonces para borrar este nodo 6 tengo que sacar los dos enlaces que lo unen a 6, que son este de acá, desde el 4 al 6, y este anterior desde acá. ¿Sí? Entonces hacemos a p.prox.anterior, que vendría a ser p.prox es el 2, y p.prox anterior es esta línea rosa. Pasamos al 10. Así perdemos este enlace de este nodo 2 con este nodo 6. Y después lo mismo con el otro. A q.prox le pasamos p.prox, ¿sí? Que sería la línea azul. ¿Sí? Entonces ahí ven que el nodo 6 en realidad no hay nadie que lo esté apuntando a él, no está enlazado con el resto de la lista. Entonces ahí sí usamos otro puntero, como le dijimos, acá bueno no está, pero a B le asigno P, entonces acá aparece B, y lo que dispongo es B, entonces se borra B, y no pierdo este puntero P y lo puedo seguir usando para recorrer el resto de la lista. ¿Se entiende? ¿Sí? Bueno, q.prox y seguimos con el resto. ¿Sí? Claro, importante ahí disponer, o sea, no solamente, o sea, no basta con cambiar los enlaces, o sea, eso es importante. ¿Sí? Porque como ven, aunque yo cambie los enlaces, si bien si yo recorro esta lista ahora, el nodo 6 no me va a aparecer, el nodo 6 quedó volando en algún lado y apuntando a esto, ¿sí? Así que hay que disponerlo porque si no son cosas que van ocupando memoria. ¿Se entiende? Después, ¿había alguna otra cosa? Creo que eso nada más. Bien, este les dejamos igual en su carpeta, en la de la clase pasada, para que lo puedan mirar, ¿sí? En que ahí no es necesario considerar tantos casos y nos queda súper cortito el algoritmo, ¿sí? Era chiquito. La idea es ver eso también, que tanto nos podemos amañar con las estructuras que tenemos ahora, ¿sí? Y tratar de usar la menor cantidad de estructuras auxiliares posibles, digamos. O sea, no ir teniendo tantas variables aparte, no tener una lista aparte para hacer eso, trabajar sobre la misma.
¿sí? Esas cosas también vamos a tener en cuenta. Bien, súper. Bien. Si nadie más tiene algún otro ejercicio para ver, no sé si quieren que esperemos nomás para la clase a las 10 y ya empezamos con recursividad, ¿sí? Así que si nadie más quiere ver nada, terminamos con lista hoy. Ya. Un ejercicio del parcial. ¿Lo tenés ahora, Eduardo, o querés mandarlo por mail, como quieras? Sí lo tengo, pero es bastante largo porque son varias listas. Mm. No hay tiempo tampoco para verlo. Dale, si querés mandalo y de última hora lo vemos y podemos dejar si no la consignan en el drive si alguno lo quiere hacer también. Y ahí pasé el link. Dale, y los que quieran que lo practiquen, ya que ahí Eduardo también lo hizo. eh, Ayúdense entre ustedes, digamos. O sea, si ya un compañero lo hizo y otro lo mira, se encuentran un error o no. Y eso es también parte del estudio. Si hay alguien más que quiera mostrar algo, todavía nos quedan unos minutos. Sigan practicando igual. Eh, Practiquen también así, de este estilo, como si fuese un procedimiento o una función, porque también suelen ser así. Y bueno, y estén atentos ahí, el que mostraron estaba bastante bien, en la grupa. Sí, está bueno. Fíjense que, o sea, tiene que estar bien en el sentido de recibir bien los parámetros. Eso que explicó el profe Nico la clase pasada. O sea, si le pedimos una función, es una función nomás. O sea, no está mal si me pongo a escribir acción y todo. O sea, es lo que les pedimos. Digamos, está bueno porque no hay que poner más de lo que se pide. Y bueno, obviamente, si es una función, tener en cuenta qué tiene que devolver y acuérdense de eso. Ahora lo van a ver igual en recursividad, que bueno, es todo funciones. Así que ahí ya les va a quedar. Pero bueno, como dijo Majo, si no hay más, o sea, si no hay nadie más que quiera mostrar algo o preguntar algo, cortamos acá y bueno, renovamos el mate y eso y a las Entonces volvemos. 10 menos 2 3 minutos ya nos encontramos acá de nuevo porque arrancamos con el profe Nico. Miramos igual, Eduardo, el tuyo que pasaste en el docs, te dejamos comentarios ahí si no lo ves. Ahora con tiempo que está larguito. Sí. Dale, dale, muchas gracias. Bueno, nos vemos entonces en un rato. Dale, cerramos el Zoom y volvemos a entrar. Sí. Nos vemos dentro de un rato. El profe. Profe, salimos nomás y entramos de nuevo. Sí, sí, salgan Vale. nomás y tipo en 10 minutos, 15 minutos volvemos a entrar. De una, profe, gracias. Dale.
Gente, acá todavía en espera, a ver. ¿Cómo andan? ¿Todo bien, profe? ¿Todo bien, profe? Bien, profe. A ver, ¿queda alguien por ahí? A ver. Bueno, hoy tenemos que dar recursividad. ¿Cómo andan con la recursividad? ¿Cómo les fue en teoría? ¿Qué tienen para decir al respecto? Y entendí la teoría, profe, así que Vamos entonces para el juego. más o menos. Ni muy, muy, ni tan, tan. A ver, ¿puedo hacer esto? Bueno, no hablen tanto que se van a estresar. Bueno, perdón, gente. Pasa que estoy en la facultad. Como hacía mucho que no veníamos. Hay que ver con la práctica, dice. La teoría bien. ¿Qué dice acá? La clase del miércoles va a ser interesante. ¿Qué pasó el miércoles? Que yo no me enteré. A nosotros Porque nos creo dijeron que que vamos a tener con usted el miércoles. ¿Ah, sí? ¿Y cómo ustedes saben eso y yo no? Bueno, cosa nosotros de nos la vida. comentaron eso. La teoría de árboles, dijo la profe. Nos contó un pajarito. No sabés también que me quieren en teoría ustedes a mí. Me van a arrepentir. No, complejidad sí me dijo que tengo que darle una mano ahí. Pero el miércoles no sabía. Pero bueno, así mejor, así no nos extrañamos tanto. Le arruinaba la sorpresa ahora. Qué bacana eso. Me arruinaron la felicidad que voy a tener de verlos de nuevo el miércoles. A ver. Ustedes me verán distraídas que estoy armando acá en el Super Paint. Esto sería una cosa así. Vamos a poner así. Vamos a ver para ver cómo funciona esto. Una cosa así, más o menos sería. Bien. Mientras tanto, mientras yo armo este paint, yo les estoy por mostrar, entiendo que esta solución ya la hicieron. Empiezo directamente, gente, con el ejercicio porque recursividad no hay mucho que explicar, digamos, ¿no? O sea, es práctica. El concepto ya no tiene mucho más que lo que ya dieron. Entonces, mientras yo termino de armar acá mi super obra de arte, el que voy a mostrar por las dudas es el del factorial, que seguramente ya lo vieron porque es el que siempre hacen en teoría, pero por las dudas, si alguien faltó teoría, no lo vio, no lo entendió, vayan leyendo el enunciado. Y si tienen la solución, que repito, imagino que lo usan en la teoría, o sea, debería estar en la presentación y demás, ya vayan pegándole una mirada, entonces ahora ya vemos todo juntos. Mientras yo termino de hacer acá mi obra de trabajo. Qué difícil que es el penche, cómo no hacen algo más lindo, ¿no? Bueno, ¿ya lo tienen?
Yo con su permiso me trajeron un café, así que me voy a tomar un café. Si sé cómo se abre esto. Así me malcrio. A ver, mientras abro acá ya les comparto. De cualquier forma, este es el primero que está en la guía. Por si alguien no lo tiene, es el 511 sería, ¿verdad? A ver. Ahí lo tiene. ¿No? ¿Está bien? ¿Lo vieron así en la teoría o no hicieron esto? Sí, profe, lo mismo así. Sí, profe. Profe. Este mismo. Bueno, entonces ya lo entienden. La recursividad. A ver si puedo sacar la camarita acá. Un minuto, ¿eh? Ahí. Bien. ¿Qué tiene la recursividad? ¿Es buena o es mala? ¿Qué le dijeron en teoría? A ver. O sea, ¿es buena o es mala? ¿Qué ventaja y qué desventaja tiene, vamos a decir? La desventaja es que me acuerdo de que ocupa demasiada memoria, porque sí o sí tiene que hacer todo hasta llegar a la base, digamos, de la acción. Y lo bueno, profe, creo que es porque es fácil de leer. Ajá. ¿Qué más? A ver. Vamos En algunos, con ¿viste? Decime, Franco. en algunos casos es más rápido que la iterativa, que una operación iterativa con ciclo. ¿Cuándo es más rápido? Por ejemplo, en árboles es más eficiente. Más eficiente no es más rápida necesariamente, ¿eh? Ojo con eso. Ojo con ese concepto. Pero vamos con la desventaja, que hay algo interesante. Dice ocupa más memoria. ¿Por qué? ¿Por qué ocupa más memoria? Porque creo que el resultado recién obtenés al final de, por así decirlo, de la recursividad cuando llegas a la base. Entonces estás guardando en memoria todos los anteriores hasta llegar al resultado y ahí ese resultado recién vas cargando en los otros. ¿Puede ser? Bien, sí. La arreglaste al final, digamos. En realidad el tema es que guarda en memoria todos los estados intermedios. Así es la cuestión acá. ¿Sí? Entonces, si yo acá tengo una variable, yo acá simbolicé, digamos, cómo se va replicando esto, ¿no? Si yo tengo una variable en la primera iteración que se llama A, o en el algoritmo, digamos en sí, que se llama A, ese algoritmo se va volviendo a llamar. Y todas las llamadas guardan su propio valor de la variable A. Ahí está el problema de la recursividad. Entonces, si esto se llama 100 veces, tengo 100 posiciones de memoria que se llaman A. Cada una de cada llamada anterior. ¿Sí? Ese es el problema de la memoria. Porque por ahí se suele confundir, no, ocupa mucha memoria porque se replica el código. No es por eso, es porque cada tiene sus propias variables, como estadios intermedios. Y ahí es donde se complica la cosa, o donde se ocupa más memoria. ¿Y la ventaja entonces? Porque a ver, esta desventaja es bastante grande, ¿no? Creo que, ¿para qué haría algo recursivo si lo puedo hacer iterativo con menos memoria? Es más fácil de entender y ahí hay que verlo. ¿Vos realmente entendés más esto que un ciclo iterativo? Con una mano en el Cora. A mí se me hace más complicado entender esto antes que un ciclo iterativo.
Entonces, ¿por qué es más fácil andar? Son Es más difíciles de legible, dice analizar. eso. Es más legible. Porque pasamos de un ciclo a un condicional alternativo. Como que se reduce la complejidad del algoritmo. ¿Por qué se reduce la complejidad? No hablen de complejidad si no saben lo que es. A ver, complejidad no es simplemente la cantidad de líneas que tiene el algoritmo. Estamos de acuerdo en que seguramente al ser recursivo va a tener menos línea de código. Ahora, menos línea de código, perdón, ¿lo hace más legible? ¿Están seguros de eso ustedes? No necesariamente más legible, pero es sí más fácil de analizar, porque al no tener tantas líneas hace que no sea tan probable que te vayas a perder. Así lo entiendo yo. Yo creo, profe, que va más por el lado de que simplemente usas dos funciones, entonces en las líneas, digamos, solo ves escritas las funciones y la función está definida aparte, digamos. No es toda la acción en unas líneas adentro del sí, por ejemplo. Puede ser un poco más por ese lado. En realidad es más legible o más, te queda más corto, y si vos sabés bien recursividad, entendés el proceso recursivo en realidad. Y acá lo sumo a algo por ahí que no me acuerdo quién dijo al principio, que dijo, yo le pregunté cuándo anda más rápido, y me dijo no, porque por ejemplo para los problemas de árboles, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con la recursividad? Yo, por ejemplo, si quiero hacer como un ejercicio que está en la guía, la potencia de dos números, y no voy a hacerlo recursivo. Si es muchísimo más fácil, más simple, ocupa menos espacio, tarda menos, hacerlo iterativo, ¿sí? Ahora, si yo quiero hacer el recorrido de un árbol, y lo tengo que hacer un algoritmo recursivo porque el árbol es recursivo, te quiero ver haciendo un proceso iterativo para recorrer un árbol. ¿Sí? Entonces, ahí es la cuestión. En la recursividad, cuando el problema que yo quiero resolver es recursivo, y bueno, usar recursividad, digamos. Ahí no tenés otra opción. Ahí, en ese momento, es donde es más simple de leer, donde es mejor, más eficiente. Ahora, si yo quiero hacer un problema que en realidad no es netamente recursivo, y capaz que no, ¿sí? Pero repito, ustedes habrán visto ya el recorrido preorden de un árbol, ¿sí? Que son 3 líneas de código. No sé si alguien se puso a pensar cómo lo haría iterativo eso. No sé si la profe se los planteó o ustedes dijeron, che, ¿cómo lo haría? Si no lo hicieron, yo los invito a que lo hagan y ahí van a darse cuenta en dónde la recursividad es buena, digamos. ¿Sí? Prácticamente porque les va a costar horrores tratar de hacer ese algoritmo iterativo. ¿Sí? Entonces, pero en definitiva, el concepto importante acá es que no es que la recursividad es buena y vamos con el Bambi, digamos. Bueno, ustedes son muy jóvenes para el Bambi. Pero la recursividad no es que es buena, es una herramienta más de todas las que vimos. Será buena en algunos momentos y mala en otros. Pero, dicho todo esto, la recursividad en sí no es sencilla, ¿sí? Entonces, fíjate vos que yo durante todo el año, los que me prestaban atención muchas veces les decía esto así, no es tan complejo, es largo, ta. Bueno, yo acá, cuando llegamos a recursividad, siempre les digo, gente, recursividad no es sencilla, no les voy a mentir, digamos, ¿sí? No es sencilla porque necesito un pensamiento abstracto que no tiene que ver con lo que venimos pensando hasta ahora, es como empezar a pensar de otra forma. Yo para poder hacer un algoritmo recursivo tengo que tener la capacidad de pensar de forma recursiva, cosa que todavía no hemos agilizado. ¿Sí? Entonces, este algoritmo, vos me vas a decir, bueno, Nico, pero este algoritmo recursivo no es tan difícil. Perfecto. No, este no. Ahora, si yo te digo, haceme un algoritmo recursivo que calcule cuál es la profundidad de un árbol, y no es tan sencillo como este, tampoco es la muerte, hay algoritmos más. Pero ahí es más difícil. Por ejemplo, ¿qué otro algoritmo recursivo vayámonos ya a la vida real, digamos, ¿no? Salgamos de
de estos problemas de acá que son puramente para aprender. ¿En dónde se imaginan ustedes que hay un algoritmo recursivo? ¿O dónde me podría servir? Mientras yo voy dibujando acá las flechas. Lo que sí le voy a pedir, no se peleen para hablar, levanten la mano o algo, porque si no esto es un bullicio. ¿Puedes repetir la pregunta, profe? Disculpe. Sí. ¿Dónde usaría o dónde ven ustedes, se imaginan en qué problema, un poco más de la vida real, tendría sentido un algoritmo recursivo? O sea, el ejemplo que vimos recién es en el recorrido de un árbol, pero bueno, eso es muy teórico. Ahora, ¿qué problemas imaginan ustedes que podría ser o es netamente recursivo, así como lo que estamos diciendo? Si es que se imaginan. ¿Puede ser estudiar una materia, profe? Estudiar una materia no es un problema, ¿o sí? O sea, empezás a resolver, estudiar problemas más chiquitos para después englobar el tema. ¿Puede ser? Sí, pero te entiendo, pero ahí otra vez me vas a un concepto teórico, porque no me vas a hacer un algoritmo de eso. Yo te digo un algoritmo, ¿entendés? Un problema, pero un problema algorítmico, no de estudiar. Hacer una torre con cartas, no sé. ¿Una qué? Una de esas pirámides de cartas, ¿no? Están hechas Me con gusta, puede ser, sí, exacto, esa es una. ¿Alguien jugó, por ejemplo, o no sé si soy muy viejo, ¿alguien jugó, conoce el Akinator? Sí. Sí, profe. Sí. Ah, vale. Bueno, ¿cómo se piensan que funciona el Akinator? Para el que no lo sabe, el Akinator es una, que búsquenla después porque está buenísima. Está buenísima. Es una página de internet, un juego que va a entrar y aparece no sé qué es, una ladina, algo así es, ¿no? Y el tipo te va a preguntar, te dice, pensá en algo. Y vos pensás, no sé, en tu vecina, o en tu vecino, o en tu tía. Y el tipo te hace 5 o 6 preguntas y te adivina lo que pensaste. Te dice, vos pensaste en tu vecino. Y vos decís, wow, este es magia. ¿No? Pruébenlo después. El que no lo probó está bueno, por lo menos, jugó alguna vez. Ahora, ¿cómo se piensan que está hecho eso? Obviamente, estos complejos que ustedes ni siquiera conocen, pero a grandes rasgos, ¿qué es eso? ¿Cómo se imaginan que está hecho? Y una serie de preguntas que llevan una respuesta, ¿puede ser? Al hacerte muchas preguntas, simplifica la cantidad de posibilidades y llega a una respuesta. ¿Y pero cuántas posibilidades hay? Juan creo que está hablando. Y muchas. No solo muchas, millones. No te va a estar preguntando, ¿cómo hace para devolver en cinco, porque tarda 5 o 6 preguntas y el tipo te adivina, y vos pensaste en el sapo que está en tu patio y te lo adivina. Una locura. Supongo que depende de la respuesta, genera la siguiente pregunta, además de guardar las anteriores respuestas. Va descartando preguntas, digamos. Claro, al dar características del personaje que estás pensando, capaz que va simplificando la cantidad de posibilidades. ¿Qué estructura usa para simplificar? Y podría ser algo recursivo, algo que... La verdad no me estoy imaginando ahora, pero... No tengo ni idea, profe. Claro, vos me decís lo recursivo porque estamos viendo recursividad, pícaro eso. Claro, y se refiere a eso usted, creo yo. Y claro, A mí me haría acordar. Pero en realidad, a ver, ahí está. Ahí se dice un árbol. Exactamente un árbol. A ver, el Akinator yo no sé cómo funciona porque yo no lo hice. Yo supongo, obviamente utiliza inteligencia artificial, algún tipo de algoritmo de aprendizaje que a medida que vos le vas
el tipo habrá empezado sin responder ni una pregunta, y a lo largo de cada vez que la gente lo fue usando, el tipo fue aprendiendo, ¿no? Entonces le decía, si yo le pregunto esto y me responde esto, entonces la respuesta es esto. Bueno, eso es un algoritmo de inteligencia artificial que lejos estamos de querer explicarlo, pero en definitiva, tras todo eso hay árboles. Y detrás de todo árbol hay una recursividad. ¿Sí? ¿Por qué hay un árbol? Y porque es un árbol binario, fíjense. El tipo te dice, la primera pregunta que te suele hacer es el sexo, o te pregunta, ¿usted está pensando en una persona real o ficticia? ¿No? Entonces, vos le decís ficticia y el tipo ya descarta todo el subárbol derecho donde están todas las opciones de una persona real. Entonces, ya la primera pregunta redujo a la mitad la cantidad de las respuestas que puede haber, ¿no? Y eso es un árbol. Y detrás de todo árbol, digamos, como hay recursividad. ¿Un árbol binario sería, profe? Un árbol binario, ¿sí? A ver, repito, no es que así funcione, no lo sé porque yo no lo programé, por ahí el tipo hace otra cosa, pero viendo cómo funciona, la lógica es que trabaje así. Y aparte, a ver, no es que ustedes puedan sentarse ahora y hacer una Kinator, no, eso es inteligencia artificial porque la cantidad de combinaciones que hay, él las va aprendiendo, pero créanme que por detrás de la inteligencia artificial, de todos esos conceptos de aprendizaje, hay árboles. Pero bueno, eso, o por ejemplo, un ejemplo un poco más real, el ajedrez. Si yo tengo que hacer un juego de ajedrez, un juego de damas, ¿con qué se piensa que se hace? Con árboles. Y donde hay árboles, hay recursividad. El ajedrez, si yo quiero programar el ajedrez, tengo que usar árboles para todas las combinaciones. Claro, y todas las jugadas se están representando en ramas de árboles. Entonces, fíjate vos, siguiendo el ejemplo, yo tengo todas las combinaciones. El oponente me juega, qué sé yo, alfil A5. Bueno, yo ya descarto toda la rama del árbol que no puedo hacer o que sí. Por darle un ejemplo, gente, no tenemos los conocimientos para hacer un juego de ajedrez ahora. Pero para que ustedes más o menos se imaginen dónde es que esto se usa. También se usa en las torres Hanoi, profe. No te escucha. Algo de torres. Las torres Hanoi. Claro, las torres Hanoi, pero las torres Hanoi ustedes, la mayoría ni siquiera las conocía antes que la profe seguramente las vio en teoría. ¿O no? Ah, ¿cómo que no, profe? Sí. ¿Cómo que no, conocemos, profe? ¿Jugamos y todo con la profe? Bueno, sin más preámbulo, más o menos ya mientras hice el dibujito. Igual, mientras fui haciendo el dibujito, creo que si vieron lo que hice, ¿sí? ¿Se entiende? Obviamente me van a decir que sí, porque está más claro que el agua mi dibujo. O sea, es más, con ese dibujo ya no haría falta que lo explique porque está... Pero bueno, en definitiva, el algoritmo recursivo funciona así, y así como dijimos en lista, yo le dije, gente, ustedes no solo para aprender listas, sino todo el tiempo que trabajen con las listas, así como la damos nosotros con puntero, tienen que sentarse y hacer los dibujitos de, bueno, tengo el nodo, ¿dónde lo pongo? ¿Sí? Eso lo van a tener que hacer siempre. Es más, yo se lo dije, lo hago yo todavía. O sea, yo hace 10 años que doy la materia y todavía lo hago porque no te vas a memorizar todas las opciones. Entonces, te hace el dibujito y ya está, ¿para qué vas a estar renegando? Bueno, acá en recursividad pasa lo mismo. Hasta que lo entiendas, lo mejor es hacerte este dibujo. No te vas a hacer el dibujo con todo el código como hice yo, pero por lo menos hace unos cuadritos. Bueno, este llama a este, este llama a este, este llama a este, y después vuelve. ¿Sí? Y entendiendo en qué parte del algoritmo se llama y dónde queda parado y todas esas cosas, porque si no es complicado. Porque acuérdense que estos ejercicios son dentro de todo sencillos porque tengo una sola llamada recursiva, no hay mucho lío, pero hay algoritmos recursivos que dentro del algoritmo hay 3 llamadas recursivas, entonces tenés que saber, bueno, esta termina cuando vuelve y así. Y para entender ese mecanismo, lo mejor es hacer este dibujito con estas flechas, ¿verdad? En definitiva, yo entro al algoritmo, ¿sí? Ya vieron esto, en teoría tengo 2 casos, o el caso base o el caso recursivo. ¿Sí? Caso recursivo es cuando tengo ya la llamada recursiva. Si n vale 1, ¿sí? O mejor dicho, si n vale 0, esto ni se ejecuta. O sea,
n es igual a 0 sí, entonces a factorial le asigno 1 y termina, ¿no? Esto empieza a ser el quilombo cuando yo del lado derecho tengo una llamada a la misma función. ¿Sí? Todo eso ya lo saben. Entonces, en definitiva, el dibujito que yo traté de hacer, que representa, bueno, me ingresan 3, 2, 1, no, 4 tiene que ser, ¿no? 4, 3, 2, sí, me ingresan 4, vamos a suponer que me ingresan 4. Entonces, a ver, voy a buscar otro color. Naranjito. No, ¿esto qué es? Violeta. 4 acá. Me ingresan un 4. Entonces n vale 4. ¿Sí? Este n estoy dibujando acá. 4 por... Esto es el algoritmo, ¿no? Ingresan 4. 4 es igual a 0, no salvo. A factorial le asigno 4 por el factorial de 3. Y acá pongo un 3. Esto que está acá, por eso está en rojo, llama a esto. Acá viene un 3. Esto no es 0. Entonces, esto es 3. 3, porque n vale 3. Esto es lo que hablamos hoy. Cada una de estas cuadritos tiene su propio n. ¿Sí? Es por eso que acá no se pueden usar contadores y esas cosas, porque yo no puedo pasar un contador acá. Cada cuadrito tiene su propio valor de n. Acá n vale 4, acá vale 3. Y como n vale 3, llamo al factorial con un 2. ¿Sí? Esto, como es recursivo, vuelve a llamar a factorial. Recibe un 2, entonces acá hace 2 por... Y esto no lo dije, pero esto que está acá no queda pendiente. ¿Sí? O sea, este algoritmo ejecutó esta línea de código y cuando llamo esto es como que queda en stand-by, acá es pendiente. Si hubiera líneas de código por debajo, no se ejecutan hasta que todo esto vuelva. Recién cuando vuelva, este algoritmo dice, ah, terminé y sigo para abajo. Lo mismo cada uno, ¿no? Este también. Si tuviera acá abajo, no las hace. Y así. ¿No? Es más, fíjate ya que estamos acá. Si acá abajo hubiera otra línea, que obviamente también estaría acá porque es el mismo código, se ejecuta primero esta que esta. ¿Sí? Porque este termina primero, ejecuta lo que está abajo y recién ahí termina. ¿No? Fíjense todas las cositas que le voy diciendo. Y todo eso cambia en la recursividad y va cambiando lo que hace el algoritmo, lo que devuelve. Por eso yo les digo que no es tan sencillo. Bien. 3 por 2, acá 2. ¿Sí? Y le pasa con 1. Tiene el 1 acá. No es 0, entonces acá hace 1 por, y acá sí le pasa el de 0. Viene acá, como este es 0, entonces entra este directamente y dice, bueno, factorial es 1. Entonces este cosito retorna, acá voy a usar color, ¿qué color puedo usar? Rojo, verde, vamos a usar el negro. ¿Sí? Entonces por este flechita devuelve un 1. Eso es un 1. Viene acá, todo esto que está englobado, entonces 1. Porque este devolvió 1. Entonces 1 por 1 es, ¿cuánto? 5. Devuelve un 1 por acá. Y este 1 viene y todo esto quiere decir que dio 1. Entonces se pone un 1 acá. Y ahora hace 2 por 1 es 2. Entonces esta flechita devuelve un 2. Medio torcido mi 2. Tiene un 2, entonces este 2 se pone acá. El resultado fue 2. 3 por 2, 6. Entonces este vuelve 6, por esta flechita viene un 6. Y acá se me pone un 6. ¿Sí? Y 4 por 6... Este, como es el principal, directamente devuelve el que lo llamó 24. ¿No? Y díganme, por favor, que el factorial de 4 es 24, porque si no tengo que hacer todo nuevo y me... Sí, profe. Entonces, todo eso que estuvimos haciendo recién es lo que hace el algoritmo para calcular solamente el factorial de 4. Imagínate el factorial de 50. ¿No? ¿Cómo lo ven? Por ahora, bien. Es importante. Bien, es importante. A ver,
yo creo que se entiende, no creo que haya problema. Pero más allá de que se entienda lo que yo expliqué, es importante que hayan prestado atención en las cosas en los mínimos detalles, digamos. O sea, esto, por ejemplo, que dije, este 1 recién viene cuando termina esto, y este quedó esperando. Recién cuando llegó este 1, este dijo, me devolvió 1, lo pone, digamos, en reemplazo, recién ahí calcula, y recién ahí continúa este pedazo de código que estoy acá. O sea, este pedazo se quedó esperando, ¿no? Y recién ahí continúa. Si hay más para abajo, ahí continúa. Y recién ahí retorna, ¿no? Así que todas estas cosas tienen que tener en cuenta. Por eso, muchas veces le va a pasar que ustedes quieren hacer el enunciado y no saben cómo hacerlo porque, ya les digo, su cabeza piensa iterativa todavía. Entonces van a querer usar contadores, van a querer cosas que en recursividad no existen, o mejor dicho, sí existen, pero no son necesarias, ¿sí? Entonces, la idea de la recursividad es que ustedes piensen en ese camino. Bueno, a ver, yo voy y vuelvo. ¿En qué momento hago el cálculo? ¿En qué momento muestro por pantalla? Todo eso depende de que entiendan bien el proceso de ir y volver. Esa es la clave, ir y volver. ¿Sí? Está difícil, claro. Es a ver, no es sencillo, pero yo no te diría que es más difícil. El problema es que están acostumbrados a pensar de la otra forma. ¿Me entendés? Si yo te hubiera dado el 1 de marzo recursividad y estuviéramos 8 meses haciendo recursividad y hoy te traigo un iterativo, capaz que te cueste el iterativo, porque tu cabeza es como que de una semana para la otra te vino la recursividad así y te pegó una bofetada. Ese es el chiste, digamos, ¿no? Bien, si no hay preguntas, gente, vamos a los bifes, ya vamos a hacer ejercicio. Acá es práctica, práctica. Fíjense en la guía, algo interesante, que en la guía tienen recursividad, ¿sí? Y primero tienen una serie de ejercicios que son para hacer funciones, recuerden la diferencia entre función y procedimiento, ¿no? Entonces tienen creo que primero 7, 8 ejercicios que son de función, o sea, tengo que hacer una función recursiva y después tengo que hacer procedimientos recursivos. Que en definitiva, ¿saben? Es lo mismo, nada más que la función retorna un valor y un procedimiento no. ¿Estamos? Así que, si no hay preguntas, gente, como están bastante callados, vamos a los grupos y nos ponemos a hacerlo. El que yo hice es el 1. ¿Sí? Ya hagan el 2, el 3, el 4, empiecen y métanle hasta donde lleguen. ¿Sí? Por lo menos hagamos... Bueno, el 2 no, porque el 2 también lo vieron en teoría, ¿no? El de Fibonacci seguramente lo vieron en teoría. El 1 y el 2 lo suelen ver en teoría. Corríjanme si no. No, profe, el de Fibonacci no. Bueno. Vamos a hacer el 2, el 3 y el 4, por lo menos. Eso por lo menos tratemos de terminarlos hoy para poder controlarlo. Este año no lo hicimos, bueno. Entonces quedaría 2, 3 y 4 de funciones. ¿Vamos? Creo ya los grupos, ¿cuántos grupos eran, gente? 35 era que hacíamos, ¿me acuerdo? Sí. Sí, profe. Sí, por ahí. Bien, ya están los grupos, pueden moverse y empezar a trabajar.